En la última rendición de cuentas, la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, presentó una propuesta que condenaba de 3 a 12 meses de prisión a aquel padre que, pudiendo, no cumpliera con la pensión alimenticia de sus hijos. Esta idea no prosperó en el Senado y recibió algunas críticas. Por ejemplo, del líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, que había dicho que era una manera de llenar las cárceles de personas, cárceles que ya están colapsadas. Lo que sí quedó vigente es la posibilidad de que se le retire la libreta de conducir al padre que no cumpla con sus obligaciones. Les propongo profundizar en esto y en otros temas. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. En el marco de la rendición de cuentas, la senadora Carmen Aciaín presentó una batería de medidas para el abordaje del cumplimiento de las pensiones alimenticias. En tal sentido, propuso en el artículo 643 sustituir el 279 y tipificar que quienes omitieran sus deberes legales de asistencias inherentes a la patria potestad pudieran cumplir penas entre los 3 y 12 meses de prisión. Finalmente, este artículo no contó con el apoyo de Cabildo Abierto ni del Frente Amplio para su aprobación. El aditivo propuesto apuntaba a que haya medidas específicas para los padres que eluden el pago intencionalmente. Por otro lado, el proyecto de rendición de cuentas, que sí contó con votos para su aprobación, dispone medidas complementarias para sumar al Código de la Niñez y la Adolescencia. En esa línea, establece que en el artículo 638, que en caso de que el deudor alimentario incumpliere la prestación alimentaria, el juez podrá decretar la suspensión de la libreta de conducir automotores por hasta 6 meses, el cierre de fronteras, el embargo y secuestro de sus bienes, la notificación a todas las oficinas públicas para que se le notifiquen que está en falta cuando vaya a hacer un trámite, y toda otra medida que a juicio del juez permita, al amparo del ordenamiento jurídico vigente, la identificación del deudor alimentario y la conminación al pago de la obligación alimentaria. La iniciativa fija un mínimo de una BPC, base de prestaciones y contribuciones, para la pensión alimentaria, que al valor del día de hoy equivale a unos 5.660 pesos. De este y otros temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín. Senadora, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Lado B. ¿Cómo está? Bueno, un gusto estar en Lado B y con el resumen que hicieron, yo no tengo más nada que hacer acá, ya está todo explicado. No, créame. Excelente síntesis. Bueno, créame que hay preguntas igual de todos modos si podemos profundizar sobre no. este tema. Usted viene trabajando hace mucho tiempo con esta iniciativa, presentó 7 medidas, contó por ejemplo con el asesoramiento del doctor Eduardo Cavalli. ¿Por qué la necesidad de trabajar precisamente en este tema? Sí, hace más de un año que estamos, fue algo que iniciamos antes de que se terminara de aprobar el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, que yo impulsé mucho tratando de velar por los niños para que tuvieran el derecho a la convivencia con ambos progenitores, fuera de casos de violencia o de abuso. En entrevistas como esta surgía, bueno, pero ¿y qué pasa con el pago de la pensión alimenticia? ¿No habrá que...? Sí, por supuesto, también hay que legislar en ese sentido. Hay muchas medidas que nuestra legislación tiene. Hay una protección. Había que aguzar el ingenio, mirar cada uno de ellos, por eso recorrimos todos los códigos, el código de los procesos, o sea, los juicios, el código de la niñez, la ley de registro de deudores alimentarios y también el Código Penal, tratando de decir, bueno, ¿qué más podemos hacer para lograr ese objetivo de que pague el progenitor que debe la pensión alimenticia, pero además primero para ubicarlo, porque muchas veces, y esto viene de una experiencia, yo ejercí durante 30 años la profesión como abogada y uno se topa con todo tipo de casos, pero sobre todo por la labor como beneficencia en un consultorio gratuito, consultorio jurídico gratuito en Malvin Norte. Y la mayoría de las consultas de mujeres, sobre todo, no se puede generalizar, pero la verdad es que la mayoría de las mujeres eran por la pensión alimenticia o que los padres simplemente se desentendían o que ya no los podían ubicar porque habían tenido una relación un poco transitoria, ya no tenían la dirección, habían cambiado el número de teléfono. Entonces, cuando uno le va a presentar la demanda, no tiene ni dónde citar a la persona. Una dificultad práctica importante. Entonces,
está previsto el registro de deudores de pensión alimenticia. Muy bien, excelente medida, desde el 2006, creo. Pero dice, bueno, si no se tiene la cédula de identidad, se deja constancia. Y uno dice, en este tiempo en que es posible cruzar los datos, no, hagamos por lo menos como se hace cuando uno va a comprar una casa, que se oficia el registro de propiedad inmueble y el registro manda, si vamos a comprarle a alguien que se llama Juan Pérez, manda todos los embargos que tengan todos los Juan Pérez. Y uno va diciendo, no, este no es. Bueno, lo mismo, que el registro de identificación civil mande todos los Juan Pérez con su foto y la mamá, que en la mayoría de los casos es la mamá, pero está bien que no hay que generalizar, diga, es este. De hecho, usted planteaba de que cuando el padre va a hacer un trámite público, esos datos aparezcan ahí. Sí, también, porque decíamos, y en un equipo con asesores, mujeres y hombres, ¿no? En el equipo. Bueno, a ver, pensemos cómo podemos... Bueno, en tal oportunidad, hasta habíamos hablado, pero lo desechamos, de las cámaras de identificación facial, ¿no? Pero ya era muy complicado. Pero por lo menos que cuando se presentara, es decir, que el juez podía mandar a las oficinas públicas, ante las intendencias, los datos para que cuando se presentara esa persona que era deudor y que estaba siendo buscado porque estaba debiendo, bueno, el trámite lo pudiera hacer, no se le impidiera, pero se le dijera, bueno, usted... su cédula, su domicilio de ahora, porque a veces, ¿verdad?, se mudan, para reportarlo al juzgado, para poderlo ubicar y para que, en definitiva, quien tendría que ocuparse de motu propio, por voluntad, porque es un deber moral de la manutención de sus hijos, bueno, si no le nacía, bueno, lo hiciera por disposición de la ley y de la justicia. Usted hacía referencia recién a su experiencia profesional. ¿Le tocó ver casos, por ejemplo, de personas que tuvieran propiedades a nombre de otra persona? Sí. O que, por ejemplo, no declararan sus ingresos o que parte de sus ingresos se le pagara en negro, por ejemplo? Sí, todo eso existe. Gente que está en planilla, pero está por un sueldo inferior. Entonces, claro, cuando se le va a establecer una retención judicial para el pago de la pensión, el juez establece un porcentaje de los ingresos. Y si uno está por menos, se le acota. Es una manera de ocultar, es un fraude. ¿A quién? Se está estafando a los propios hijos, ocultando bienes. Bueno, eso era lo que pretendíamos poner como un agravante en el delito penal, porque es una estafa a los hijos, para mí de las peores. Pero también personas que, y vaya si en este tiempo que estuvimos trabajando aparecieron casos, ¿no? Alguien que tiene X negocio y pone todo a nombre de otra persona. Ay, ¿y sabes qué? Y entonces a mi ex no le doy. No, no es a mi ex, es a los hijos. Porque la pensión alimenticia es para los hijos. La ex, o la mujer, o la mamá, en todo caso, es la administradora. Y si tiene que rendir cuentas, que rinda cuentas de qué hace. Porque no es para ella o para él. Uno se refiere a las mujeres porque son las que frecuentemente son las que están a cargo, ¿no? Eso lo vi. Y después, ¿quién directamente desaparece? A veces no con tanto dolo en la estafa, pero simplemente, bueno, no se hace cargo, tuve una relación transitoria, sé que tengo un hijo por ahí, pero yo después me mudé a otro barrio, nunca más la vi y es difícil encontrarla. Hemos tenido en la vida profesional y después testimonios de todo ese tipo. Pero los más dolorosos son los de mujeres con hijos en situación más vulnerable, en los barrios menos privilegiados, ¿no? Que tienen menos herramientas. Están los apoyos, por supuesto, estatales, pero tampoco es justo que los apoyos estatales vayan a suplir lo que no hace el responsable primario, que es el otro progenitor. O a veces pasa esta injusticia, que como no se hace cargo el progenitor, hay que acudir a los abuelos.
y terminan los abuelos haciendo frente, porque el hijo, que es el que se tenía que hacer cargo, no se hace. También es injusto eso. Ahora, Perdón. Sí, no, precisamente no, ya que apuntaba a la población vulnerable. ¿Qué pasa con aquellos padres que quizás quieren pero no pueden por problemas económicos? Exactamente. Esos están excluidos de las medidas. ¿En qué sentido? Respecto al cierre de fronteras, respecto al retiro de la libreta de conducir. Son medidas que el juez puede, no está obligado, puede tomar como apremio, como para perseguirlo y para conminarlo, para alentarlo a que pague o desalentar el no pago. Y el juez lo ponderará, porque si la persona está manejando un taxímetro y le quita la libreta de conducir, la crítica que se me hacía es, entonces menos va... Bueno, no, pero justamente la amenaza de que se le puede llegar a retirar la libreta de conducir, la finalidad que tiene es que la persona diga, no, está bien, me voy a hacer cargo, no me voy a privar de mis ingresos, de mi profesión. Es una manera de apretarlo. Muy poco simpática, pero mucho menos simpático es eludir la responsabilidad. Ahora, si la persona está enfermo, está en una situación en que está desempleado y no cobra seguro de paro, porque si cobra seguro de paro, algo para los hijos también va a tener que poner. Pero si no tiene ningún ingreso, en una situación absolutamente, de imposibilidad, eso excluye tanto las medidas que el juez pueda adoptar, porque van a ser inefectivas, como lo que preveíamos que era el delito o el agravamiento de un delito, pero que eso no fue aprobado, no tuvo eco. Esta propuesta recibió algunas críticas, ¿no? Quizás las más claras fueron las del senador Manini Ríos, de Cabildo Abierto, que entre otras cosas habló del sesgo que tienen algunos magistrados al momento de tomar decisiones. ¿Cómo toma esa crítica? Yo tomo absoluta distancia, yo confío en la justicia. Uno puede decir, todo ser humano es falible y los jueces, como todo ser humano, se pueden equivocar y habrá, como en todo ámbito, personas que obran de mala fe, sin duda. Pero yo, en términos generales, confío en la justicia y además que es revisable y además que existen herramientas para apelar, para defenderse, es decir, existen en nuestro derecho garantías para ambas partes. No, yo tomo absoluta distancia, así como confiaba cuando proponía la ley de corresponsabilidad en la crianza y confiaba en la justicia que iba a saber darle la tenencia compartida a aquel progenitor que la pidiera y que cumpliera con una serie de parámetros y que no se la iba a dar a un violento o a un abusador, también confío en el uso racional que haga la mayoría de los jueces de estas medidas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la protección de ese niño. Nosotros hablamos de niños, pero también de personas adultas y discapacitadas. Personas con discapacidad a las que también se les asigna una pensión alimenticia. De mi equipo se les ocurrió salir, acá hay uno de ellos que estuvo presente en una recorrida que hicieron a la salida de los juzgados de familia, preguntándole a la gente si conocían casos de personas que eluden, que no pagan la pensión alimenticia pudiendo. Y la verdad es que los testimonios que recogieron fueron muy sensibilizadores y uno de ellos era respecto a una persona con discapacidad, cuyo padre, en este caso era un padre, puede ser una madre, pero en este caso era un padre, bueno, se desentendía y quedaba la madre a cargo y a veces teniendo que resignar parte de su trabajo, es decir, encima de tenerse que ocupar económicamente, tener que cuidarlo y bueno, con mucho sacrificio personal, me parece injusto. En esa recorrida y contactos que mencionaba recién, por ejemplo, hay colectivos de padres que no están de acuerdo con esto, que lo han criticado. ¿Ha tenido contacto usted con ellos, por ejemplo? Bueno, algunos reproches en las redes y por algún contacto no personal. Los mismos colectivos que habían apoyado el proyecto de corresponsabilidad en la crianza ahora se volcaban absolutamente en mi contra. Y yo trataba de explicarles, es decir, los mismos argumentos, pero del otro lado, no, pero esto es para los niños, pero esto, no, pero que hay madres abusadoras. Bueno, pero yo no voy a proteger a las madres abusadoras.
el doctor Eduardo Cavalli, que tú citaste, que fue juez penal y luego juez actualmente de Tribunal de Apelaciones de Familia, decía, no existen las denuncias falsas posibles en este caso, porque si alguien pagó la pensión, lo demuestra, y si alguien no puede pagar, también lo demuestra, y nadie va a ir preso. No hay casos de presos por esos motivos. Él contaba también que un par de veces hizo uso de un artículo que ya existe, más genérico, que es de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, que sin explícitamente aludir a la pensión alimenticia, pero lo incluye. Y había citado un par de veces a padres para que se hicieran cargo. Y eso había provocado que, así como llamado a un tirón de orejas, el padre hacía frente a la pensión y eso obraba de disuasorio, es decir, bueno, traído a la justicia el padre respondía. Pero estaba en esto de que sí tuve reproches bastante injustos, entiendo, y terminé diciéndole, bueno, yo la verdad es que en aquella ley de corresponsabilidad, en esta, los niños, que no son los que votan, así que quizás no es ir atrás de un botín electoral, pero me parecía algo justo y que también venía de un reclamo cuando en entrevistas como esta se me decía, bueno, pero ¿y qué pasa con la pensión alimenticia? Tú propones la tenencia compartida, pero ¿qué pasa con el pago de la pensión? Y bueno, me parecía que era una deuda. Mencionábamos recién que esta idea no prosperó en el Senado, tuvo la oposición de Cabildo, del Frente Amplio. El Partido Colorado en principio lo había apoyado y después terminó, bueno, no lo aprobó. ¿Qué lectura política hace de esa situación? Yo creo que Cabildo, bueno, puede ser algo de esa desconfianza, no lo digo yo, sino como lo manifestó el líder de la justicia de la que yo tomo distancia, y también alguna declaración quizás apresurada. Hubo un titular de un diario que dijo, gracias a Cabildo ya no va a ser delito dejar de pagar la pensión alimenticia. Es un error, es una falsedad, porque el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad sigue existiendo. Nosotros lo que hacíamos era explicitarlo un poco más y traer un agravante cuando se ocultaran bienes, como tú decías, y alguien que vendía todo y ponía todo otro nombre, ¿no? Y creo que quedó un poco preso de la postura, quedó presa de declaraciones previas que ya se habían opuesto. De parte del Frente Amplio yo creo que estaban de acuerdo con la esencia. Yo creo que ahí faltó quizás un poco más de tiempo para negociar alguna redacción de consenso. Quizás es cierto que la rendición de cuentas no es la oportunidad más propicia. Lo que pasa es que también es una oportunidad en la que uno puede darle un trámite un poco más rápido a alguna iniciativa. Y bueno, nosotros tomamos ese atajo. El Partido Colorado estaba en principio de acuerdo, pero cuando Cabildo se bajó, bueno, pidió o sea, votaron. En la primera votación votaron a favor, cuando Cabildo se bajó, también se bajaron ellos. No he vuelto a preguntar qué pasaba. Lo que sí sé es que aún dentro del Partido Nacional, que acompañó todo esta iniciativa, es decir, los 7 artículos, a los varones les llegaban reclamos de, ay, no, mirá si a mi hijo le pasa. O sea, como un temor infundado, digo yo, de, no, así que si por no pagar, por quedar desempleado voy a ir preso, que para nada era el sentido de la iniciativa. Pero bueno, alguna cosa de una protección, de no me toquen, en fin. ¿Pero esos comentarios les llegaban a legisladores del Partido Nacional? Sí. Ajá. Sí. Sí, y uno se mueve en círculos también. Y bueno, sí, había. A propósito de Cabildo Abierto, ¿no? Usted no sé si ha tenido algún cruce, llamarlo de esa manera, pero por ejemplo el proyecto de deudores de Cabildo, que es una de las banderas del sector de Manini y Ríos, de hecho, bueno, empezará a juntar firmas pensando, bueno, en ese tema. Usted ha planteado y ha trabajado en propuestas alternativas. ¿Cree que tiene algo que ver eso, por ejemplo, que le hayan rechazado este proyecto? No, yo descarto. O sea, que haya un interés como una político detrás de esto. No, un interés político sin duda. Claro, pero bueno, que vaya de la mano con estas diferencias. Sin duda, que hay quizás una opción por tomar partido por esos colectivos, porque además hay una cosa, en comisión
cuando se planteó, primero no se tira el artículo así, a ver qué sale, sino que se conversa. Y en coalición se llevó en la oportunidad de la interna de la coalición y se llevó en comisión cuando se votó, salió con los votos de la comisión. Después salieron las protestas de algunos colectivos y ahí Cabildo se baja. Entonces creo que tiene mucho que ver con representar legítimamente a algunos colectivos. No creo que sea una revancha, una vendetta por la alternativa que habíamos presentado, no solo a los deudores, sino también a prisión domiciliaria. Con el tema de los deudores, lo que pasa es que yo no puedo transar en medidas que rompan los contratos escritos, porque ahí se acaba la certeza, se acaba la seguridad jurídica. ¿Quién va a prestar en el futuro si la palabra dada, y mejor dicho, la firma escrita en un contrato se rompe? Sí, abogo por medidas que impliquen una oportunidad para el deudor, los deudores, para que hacer como una suerte de mini quiebra, mini concurso, como existe para las sociedades o a otra escala. Bueno, hacer ver al acreedor, al que prestó, que todo lo que prestó no lo va a poder cobrar por una cuestión de los hechos y que será lo más conveniente para ese grupo de deudores aceptar una porción de la deuda para saldarla y bueno, que sea unas... Porque además esas personas que prestan, esas instituciones prestadoras al consumo, son préstamos chicos, ya dieron a pérdida esos préstamos. Está dentro del margen el porcentaje que ya saben que hay un porcentaje que no va a pagar. Entonces todo lo que recuperen de esas personas va a ser ganancia. Entonces a eso apuntábamos nosotros, a lograr que se reunieran, crear instancias a nivel administrativo y también judicial para que se reunieran todos los acreedores con el deudor y lograr, o distintos deudores, y lograr algún acuerdo como una instancia administrativa, como existe en el Ministerio de Trabajo para los conflictos individuales de trabajo. Volviendo al tema de las pensiones, ¿no? Sí. Tenemos problemas con la primera infancia, tenemos datos de pobreza infantil que también nos interpela. ¿Usted consideraba que este proyecto podría colaborar en ese sentido con ese tema? Claro, porque cuando se habla de la infantilización de la pobreza, es decir, que en nuestro país, si uno mira en franjas etarias, los adultos mayores no son los más representativos en términos de pobreza, sino que está compuesto básicamente por los niños. Y eso, yo no digo que sea la única causa el hecho de que los padres no pagan pensión, pero algo debe tener que ver. Si se hicieran cargo los que pudiendo no lo hacen, quizás mejoraría la situación de esos niños y se aliviaría a sus madres o padres, o si son dos madres o dos padres, da igual, ¿verdad? Al otro cónyuge o a la otra persona que se hace cargo, que está haciendo frente, se le aliviaría también la situación. Sería una medida más. A nivel general, ¿usted considera que se está poniendo el foco correctamente en políticas de primera infancia en este gobierno? Bueno, se parte de una realidad durísima, dolorosísima, y creo que han habido señales de parte del gobierno en las sucesivas rendiciones de cuentas y proyectos de presupuesto para poner el foco en ese sentido. El tema es que el abordaje tiene necesariamente que ser multidimensional, porque cuando uno piensa en primera infancia, y bueno, hay que reforzar salud, sí, y hay que reforzar educación, por supuesto, y hay que reforzar vivienda, y tratar de erradicar asentamientos en el sentido no de barrer con ellos, sino de tratar de a esa gente darle soluciones. Entonces, al final miramos a todo el Estado, ya no son políticas que tocan todos los ámbitos. Creo que sí, que se ha hecho, o sea, evidentemente, legisladora de gobierno, entiendo que sí, que se ha hecho.
pero nunca es suficiente. Va a haber que seguir y reforzar mucho más. De haber habido más presupuesto, de no haber tenido las crisis que tuvimos, pandemia, guerras, sequía, el problema del litoral con la devaluación del peso argentino que hace que la gente cruce y no gaste aquí. Toda esa serie de causales que hacen más difícil poder concretar ese tipo de políticas tan necesarias. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Gracias. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín. Bueno, la rendición de cuentas pasó por el Senado, volvió a diputados para su aprobación final, para aprobar los cambios. Una reasignación de unos 30 millones de dólares aproximadamente, con un presupuesto fuerte para las Fuerzas Armadas, casi 13 millones de dólares, que tiene que ver y tiene como protagonista también los salarios, ¿no? El aumento en los salarios, 3,5 millones casi para la educación. ¿Qué balance hace, por ejemplo, de estos recursos? Y eso, además del incremento, creo que había venido con 26 millones de incremento y hubo más reasignaciones, se terminó con alrededor de más de 50 millones entre incremento y reasignación. El balance desde lo político positivo, primero, no voy a hablar de la coalición primero voy a hablar de la cantidad, que no tengo el porcentaje, pero fue mucho más de la mitad de los artículos votados por unanimidad. Eso es para elogiar. Puedo hablar de uno de ellos, que tiene que ver con el acceso a los servicios esenciales y los suministros que brinda el Estado, independientemente de que uno esté en el clearing o en otra base de datos. Eso fue algo que nosotros lo veníamos trabajando en esa ley de los deudores, pero que en el Frente Amplio también tenían la idea, o sea, confluimos, llegamos a una redacción de consenso y salió para el bien de todos. Y sí, ahora sí, la coalición creo que, dio muestras, dio una prueba más de fortaleza y salvó otra prueba más votando la rendición de cuentas, que en diputados se había puesto en tela de juicio, ¿verdad? Porque ahí por la postura de Cabildo ahí también, bastante, ¿no? O sea, había, sí. O sea, ¿sale como ganador Cabildo Abierto esto? Yo creo que por su estilo, aplicado en la política muy diferente del Partido Colorado, que tiene otra experiencia de gobierno, otro conocimiento, otra trayectoria, otra responsabilidad. Bueno, al final, el que no llora no mama. Y sí, con ese tipo de estrategias logra algunas cosas que de otra manera no lograría. ¿Qué tipo de estrategia? ¿Cómo definiría no, eso justamente. Lo de llorar para que después... claro, en diputados, no votamos la rendición, bueno, la votamos, pero si esto nos lo arreglan en el Senado. A ver, yo no voy a ocultar. ¿Qué voy a decir? No, eso no pasó. Sí, eso pasó. Y bueno, son parte de las reglas de juego. También ocurrirá en otras coaliciones, en la interna. Lo que ocurre dentro de la coalición republicana de gobierno es que eso todo se exhibe. Hay como una impudicia y todo se conoce por todo el mundo. ¿Es una piedra en el zapato, Cabildo? No es una piedra en el zapato. Yo creo que todos podemos llegar a ser piedras en el zapato en distintos momentos. Y en esta rendición ocurrió que distintos temas y distintos artículos provocaron alianzas. En algún momento estaba el Frente con el Partido Colorado, en otro momento estaba un sector del Partido Nacional con el Frente. Pasó de todo. Legisladores que no votaron unas cosas, alineamientos de todo tipo. A mí me parece sano eso, porque creo que hay que mantener cierto pluralismo dentro de los colectivos políticos y no ese voto de bloque que implica que hay como una bajada de línea y que no se discute.
me parece sano que haya diferencias internas. Y luego es una coalición bastante nueva, ¿no? Que se estrenó con un partido absolutamente nuevo, sin trayectoria, sin experiencia política, Cabildo Abierto, y el conocernos entre nosotros. Todo eso lleva un tiempo, el Frente Amplio en eso nos lleva como 50 años de ventaja. En el cierre, senadora, bueno, en principio 2 precandidatos tiene el Partido Nacional, Delgado, Raffo, ¿no? ¿Qué campaña imagina en la interna del Partido Nacional? Una interna muy competitiva, también está el senador Jorge Gandini. Acabamos de enterarnos de una alianza entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el senador Sartori. Que no necesariamente significa una precandidatura, eso, bueno, ¿no? pero que no la descartan tampoco. El ministro Javier García tampoco ha descartado su candidatura. Entonces creo que muy competitiva, lo cual también es saludable porque se abre un abanico de opciones en donde se pueden acomodar. Yo creo que el Partido Nacional siempre ha sido, todos los colectivos lo son, ni que hablar del Frente Amplio, pero se mantiene eso de que no prime un bloque que termine sofocando y opacando a los demás, que el wilsonista esté cómodo votando las opciones, que los herreristas, algo más, quizás una propuesta. Yo no me considero, por ejemplo, ni herrerista pura, ni wilsonista pura. Si tengo que definirme, soy seguidora de la calle Pou. Hay quienes dicen Luisita, bueno, no. Pero una propuesta distinta, que haya lugar para todos. Senadora, le agradezco su visita hoy a la OE. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.